Hemos estado revisando a la Sagrada Familia. Nos hemos entretenido un tiempo en ver todas esas virtudes de San José, el obrero humilde de Nazaret. Pero pues hablar de la Virgen Santísima es un tema amplio por razón de su maternidad divina y espiritual con nosotros. Esto tenemos que darle pues un fundamento bíblico para ver qué nos dice la Escritura sobre esto. La Virgen Santísima está presente en el Nuevo Testamento en tres momentos principales y esenciales del misterio cristiano: en la Encarnación, en la Pascua y en el Pentecostés. Si leemos con atención el Evangelio, podemos encontrar suficientes razones para afirmar la doctrina de la maternidad espiritual de María. María es la madre de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es la verdad primera y fundamental de la que provienen todos los demás privilegios marianos. En la maternidad divina, que une a María con Cristo en el orden real y físico, se injerta y está presente su maternidad espiritual. O sea, ciertamente estas dos verdades no se pueden poner en el mismo plano. Madre de Dios es una verdad definida solemnemente, mientras que el título de Madre Nuestra o Madre de los Creyentes no ha sido todavía definido por la Iglesia con una proclama dogmática solemne, aunque está contenido en el magisterio ordinario. El Papa Benedicto XIV, que tuvo su pontificado de 1740 a 1758, dice que esta creencia se formó en la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Acuérdense, los ángeles anuncian a un Salvador de todos en San Lucas 2, 1-11. Y esta salvación tiene que darse con la muerte y resurrección del Señor. Ya desde ahora la Virgen es asociada como Madre universal en la obra de su Hijo, como lo manifiesta la profecía de Simeón, que pueden leer ahí en San Lucas 2, 34-35, y la búsqueda de Jesús en el templo, Lucas 2, 49-52, la Virgen que acompañó al crecimiento de su niño, en Lucas 2, 40-51, ahora tiene que dar luz y educar a la iglesia. En las bodas de Caná, ahí encontramos un gesto propio de la Virgen, un gesto materno, con los cuidados que prodigó a los jóvenes esposos. Y ahí apelaba, intercedía ante un hijo para proteger a sus otros hijos. Ahí en las bodas de Caná 2:1-11. Jesús, con el título de mujer que da su madre, muestra que la colaboración de ella está por encima de las relaciones privadas entre madre e hijo, y subraya la aportación característica de la mujer. Ciertamente el protagonista es nuestro Señor, que manifestó su poder mesiánico e hizo el milagro para que sus discípulos creyeran. Sin embargo, lo que pone en marcha el mecanismo del milagro, como se recuerdan, aunque sea de modo muy discreto, no fue una orden tajante, pero sí, si se acuerdan, fue firme. No le dijo: ándale, chullito, no seas malito, ayuda a estos jóvenes esposos. Dijo: hagan lo que él les dice. Pues ahí una madre cuidando de todos sus hijos.
y pidiendo al mayor de ellos que vea por los demás. Ella, que es la madre de Jesús, se cita de esta manera 4 veces en la escritura. Es ella la que se da cuenta de la falta de vino y que interviene diciendo a su hijo: no tienen vino. Esa negativa de parte de él, la madre lo compromete diciendo al mesero: hagan lo que él les diga. En estas palabras hay un doble aspecto de la maternidad, o sea, el interés por la situación, que miren hasta dónde llega la exquisitez de la Virgen y los cuidados. Pues se trataba de una emergencia, de un apuro totalmente material, ¿verdad?, para definirlo así, de los esposos recién casados, pero además pues iba a convertir esto en un sufrimiento que ella quiso evitar. Y allí esta urgencia para buscar la solución al problema empieza por hacer que todos vean quién puede realizar el milagro. Cuando dice hagan lo que les dice, ¿verdad? O sea, para que los servidores vean quién va a obrar el milagro y entonces estén dispuestos a abrir su corazón, su oído a su palabra. O sea, en este sentido San Juan nos está presentando a María como madre de los cristianos, porque coopera a que se abra esa mirada hacia la fe en el corazón de los hombres, y por tanto así empiece a gestarse ese nacimiento de los hijos de Dios. Ahí en el misterio pascual es todavía más explícita la maternidad o la referencia maternal y espiritual de la Virgen en el episodio que nos narra San Juan y del que fue testigo y objeto el mismo. Dice el Evangelio: estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofas, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió con él, consigo. San Juan 19, 25, 27. Aquí es evidente el significado, un significado concreto en las palabras de nuestro Señor. Él está confiando su madre al discípulo Juan, para que se la lleve a su casa. Igual que cuando Dios, a través del ángel, le dice a San José que acoja a María en su casa. Le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María. Hay una analogía ahí, ¿verdad? Un envío para que sean custodios y guardianes de nuestra Madre Santísima. Cuando los exégetas modernos revisan este pasaje, van más allá de un significado inmediato y ven en esta escena un significado universal y eclesial. O sea, el discípulo Juan representa a todos los discípulos de Jesús. En el momento de su muerte,
Jesús nos hace el último regalo, el regalo de una madre espiritual, el don de, pues, ¿qué les puedo decir? De lo más hermoso y exquisito que él tuvo en la tierra, que era su propia madre. Hasta dónde llega nuestro Señor queriéndonos dar una manifestación al límite de su amor. Y la Virgen Santísima aceptó y asumió con responsabilidad la vocación de madre que Cristo le designó en el Calvario. Acuérdense que cuando Dios da una misión, al lado de la misión da las gracias necesarias para poder cumplirla. Y a ella, de estas gracias, sin duda, que le dio el entendimiento de lo que se le solicitaba, para que con alegría tuviera la capacidad de aceptar y realizar esta misión. Entonces, desde el Calvario es verdadera madre de todos los que son llamados a convertirse en discípulos de Dios. Y los que queremos escuchar la voz de Él y ser sus discípulos, estamos entonces invitados por Él mismo a acoger a su madre, aceptándola como madre nuestra y como una madre que, como un regalo de Cristo, nos está dando a la hora de su misterio pascual. Ahora, a la hora del paso de esta vida a la siguiente, pasando por esa puerta de la muerte. La muerte de él fue una auténtica muerte. En cuanto a Dios, pues no puede morir, pero en cuanto a hombre, fue una auténtica muerte. Igual que cualquier mortal, se separó de su cuerpo, su alma. Fue el tiempo en que fue a predicar, dice, a los infiernos, no con el chanclas, pues ahí ya no, ahí ya que tenía que predicarles, ahí la suerte está ya perdida. No, a un lugar inferior, porque infierno viene de ínferos. O sea, solo hay un lugar no inferior, sino un lugar sublime y alto, que es el cielo. Y pues lugares inferiores está el seno de Abraham, que fue a donde él fue a predicar. Está el purgatorio y está la ajena, el infierno. Ese sí, ella es el lugar donde están los condenados, y el demonio, ahí nada tenía que hacer nuestro Señor, no tenía caso que fuera, porque ahí la suerte ya está dada, la sentencia ya está dada. Pues la bienaventurada Virgen está allí bajo la cruz por voluntad de Dios. Estuvo de pie, sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Sí, daba la aceptación, pero con su silencio. No expresó palabra, pero vio que el padre de aquel niño, que ella bien sabía que no había tenido un padre carnal para ser concebido, el Padre del cielo, callaba. Entonces ella vio que si el Padre callaba, ella no tenía por qué entonces apelar ni buscar que las cosas no fueran como estaban sucediendo. Dio el salto de fe, no entiendo esto, pero dio el salto de la fe. Dio el fiat nuevamente en forma terrible y dolorosa. Hágase según tu palabra, volvió a decirlo. Pues ahí, sufriendo, al pie de la cruz, estaba dando ese consentimiento de inmolar a su hijo como víctima e inmolándose ella misma como víctima, él en la cruz y ella desgarrada,
en su corazón por el sufrimiento. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, pues ya dijimos, la dio como madre al discípulo y en él a todos nosotros, cuando dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Pues miren, por las razones que expuse antes de ir a la pausa de lo que sucedió en el misterio pascual, no es difícil ahora ver a la Virgen en medio de los apóstoles. No se encuentra entre extraños, sino entre personas que ella conoce y con los que compartió experiencias durante la vida de su hijo. La Virgen de alguna manera tiene el lugar de Jesús a nivel afectivo y simbólico. Los hechos, después de haber recordado los nombres de los 11 apóstoles, dicen: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y miren lo que va a decir, y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, sus parientes. Pues ahí los comentaristas de este hecho le dan la calificación de madre de Jesús y ponen a la Virgen en un plan distinto, superior no solo al de las demás mujeres ahí presentes, sino también, por razones obvias, de los apóstoles. La madre de Jesús, no se les olvide. No puede haber algo más excelso que esto. O sea, la que cooperó libre, voluntariamente, a donar primero su propia carne y después a unirse incondicionalmente al misterio de la salvación. Con alegría sí, y con sufrimientos desgarradores. Ya le habían anunciado: una espada va a atravesar tu corazón. Pues esto significa entonces que el Espíritu Santo que ha de venir es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de su Hijo. Entre ella y el Espíritu Santo, recuerden que hay un vínculo indescriptible, que es el mismo Jesús, que juntos han engendrado. Juntos. Ella dio el fiat. Este hijo va a ser obra del Espíritu Santo. En el credo se dice que de Jesús, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Así recitamos en el credo. O sea, María al pie de la cruz fue declarada madre de los discípulos, representados en aquel momento por el único discípulo que estaba al pie de la cruz, que era Juan. Ahora están todos reunidos en el cenáculo y la madre reina entre los apóstoles, está en medio de ellos. La Virgen, que ya recibió al Espíritu Santo en la encarnación de su Hijo, ahora prepara e intercede por esta efusión del Espíritu Santo sobre estos que son sus nuevos hijos, o sea, los apóstoles. Y lo mismo, claro, hará por cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo. Así como en la encarnación la Virgen engendró al que es cabeza de la iglesia, y en la pasión bajo la cruz dio a luz a los miembros de este cuerpo místico de Cristo, así en el Pentecostés se extiende su amor de madre a todo ese cuerpo místico, al Cristo total, cabeza y miembros, redentor y redimidos,
unidos en un mismo espíritu. En ningún lugar como en el cenáculo brilla en forma tan evidente y esplendoroso este título de María, Madre de los nuevos creyentes. Ahí en su silenciosa pero eficaz obra mediadora de todas las gracias. Y así acompañó a la iglesia hasta el día de su dormición. Si murió o no murió, no es una definición todavía dogmática. Claro, cuando sale y se proclame la corredentoría de María, seguramente se nos va a decir que aunque era impecable y era inmune, por lo tanto, a la muerte, que la muerte vino, recuerden, por el pecado, y ella estaba libre de toda mancha de pecado. Entonces tenía inmunidad a la muerte, y sin embargo también Cristo inmaculado, siendo inmune, teniendo derecho a este don preternatural de no morir, murió, se entregó por nosotros. Entonces la Virgen Santísima tenga la seguridad que la proclama del dogma en la corredentoría nos dirá que también murió por la misma razón que Cristo. Ella nunca tenía razón de querer hacer algo diferente a lo que su hijo mismo quería o decía. Ya lo vimos ahí en las bodas de Caná, como dijo, hagan lo que les diga. Y si eso recomendaba a los demás es porque ella misma hacía y estaba dispuesto a hacer siempre lo que él quería. Y él marcó la forma de redimir a la humanidad con su muerte, y ella, que estaba unido a este misterio, pues aceptó pues esa muerte. Habla la iglesia como la dormición de María, y todavía en la proclama de la ascensión de la Virgen se dice que terminado su curso de vida terrena, se fijan cómo se evita hablar de la muerte de ella, pero terminado su curso de vida terrena, quieras pensar que murió o no murió, pues estás en lo correcto, ¿verdad? Si no murió, bueno, si piensas que no murió es porque por su impecabilidad no tenía por qué morir. Y si dices que murió, pues ya dije por qué. Porque su hijo murió, ella no tenía por qué querer buscar otra cosa que lo que él hiciera. Ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 12, en clave eclesiológica y en clave mariológica, se puede interpretar este capítulo 12 de esta manera. Para Juan, la figura de la Virgen no es singular, sino universal. Ahí en San Juan 19, 25, 27, como Jesús, nuevo Adán, es cabeza de la humanidad redimida, así María, nueva Eva, es madre de todos los vivientes por la gracia. Por tanto, la aplicación que se hace de la mujer vestida de sol en este capítulo 12 del Apocalipsis no excluye que se pueda hacer también a la madre de Cristo, la hija de Sión, tipo y modelo de la iglesia. En el Apocalipsis están bien claras y determinadas las dos maternidades de María. Su maternidad física respecto a Jesús, cuando dice, dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado hasta Dios. Es el día de la ascensión. Y hasta su trono, dice ahí en el Apocalipsis 12:6. Y su maternidad espiritual respecto a los creyentes, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús,
dice el Apocalipsis 12:17, y que son los discípulos que Jesús le ha confiado a ella bajo la cruz. O sea, el Apocalipsis parece recordarnos las dos visitas de la Madre de Cristo a lo largo de la historia. La mujer vestida de sol, o sea, de Cristo, está haciendo bien sobre la tierra. Le gusta visitar a la iglesia como visitó a su prima Isabel y a sus amigos de Caná. Las grandes apariciones que han marcado a la iglesia de los tiempos modernos, pues ahí están en el Apocalipsis. Y ahora miren, allí, para que se vea que la Virgen Santísima se aceptó esa maternidad para todos los creyentes. O sea, si quedó duda de que en Juan nos hubiera aceptado a todos nosotros, recuerden lo que sucedió en el evento guadalupano en el año 1531. Ahí en el ambiente de los indios indígenas del Valle de Anáhuac, en un ambiente pues adverso, puesto que el lugar de las apariciones se dio en donde se adoraba a una diosa pagana. Ahí la Virgen Santísima se manifiesta como esta madre de la iglesia, manifestándose en el Nuevo Mundo. Y pues empieza por decir Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Se fijan, se está refiriendo a uno de tantos habitantes de aquel lugar. Ahí contemplaba en Juan Diego, igual que contempló en San Juan, a la humanidad, a toda una raza, la de México, la de Latinoamérica. Por eso fue declarada emperatriz de América. Claro, estoy hablando de un regionalismo, pero un regionalismo que la Virgen eligió, y manifestándose en Juan Dieguito como madre de todos los mexicanos, de todos los latinoamericanos, de todos los americanos. Ahí en las apariciones luego de Lourdes se ve cómo manifiesta una predilección a los pobres, y cómo ahí hace ella nuevamente presencia en su intercesión para que se realice el milagro en tiempos donde los racionalistas o gente pseudo intelectual siempre busca argumentos para justificar un milagro, diciendo que todo tiene una explicación. Y pues ahí se aplica bien aquellas palabras de nuestro Señor: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. En Fátima, acuérdense, nuevamente lanza el mismo mensaje, ahí apareciéndosele a gente limpia, transparente, a niños, y niños pobres. O sea, manifestando cómo nuestro Señor también tuvo una predilección por los pobres. Hagan como Él les diga, ella sigue haciendo lo que su Hijo dijo, y manifestó. Y se manifestaba en beneficio a través de esos niños de todos los hombres, en una situación que estaba viviendo con aquella guerra de gran dificultad y sufrimiento el mundo entero. O sea que si se fijan,
Una buena madre viene cuando hay crisis en la vida de los hijos y busca dar consuelo. Pues estas apariciones y otras que se dan por todos los lugares, yendo ella como mensajera de la paz, llevando consuelo a sus hijos, nos lleva a que se madure la fe en todos, y con frecuencia pues entonces vemos en el poder que Dios le concede de intercesión, y que la iglesia dice que es la omnipotencia suplicante. Volvemos a ver a esta mujer vestida de sol, está envuelta en una luz que es la de Cristo, que va acompañándola siempre, dándole esa autoridad que vemos contra los poderes de la maldad, en defensa de sus hijos. Pues estamos viendo cómo en la Escritura hallamos y entendemos esa maternidad espiritual de la Virgen hacia todos nosotros, hacia Cristo, pues estaba bien manifiesto. Pues dio su carne, es auténtica madre de ese niño, igual que cualquier madre del hijo que concibe en su seno y da luego a luz. Y la maternidad espiritual hacia nosotros, pues también lo tomamos de la Escritura, cuando empezamos a revisar en la forma que los exégetas de la iglesia nos lo presentan. Cuando vemos ahí en el Cantar de los Cantares que dice: ¿quién es esta que se levanta como la aurora, resplandeciente como la estrella de la mañana, más bella que la luna, vestida de sol, y una gran puerta abierta en su corazón? Y otros textos, otras traducciones, dicen como un ejército, y tan terrible y majestuosa como un ejército formado para la batalla. Bien, miren qué descripciones de nuestra Madre Santísima. Ella es la reina del cielo. Ella es la madre de Cristo y madre nuestra, la madre más encantadora de las mujeres, hermosa como el cielo, radiante como la gloria, única en su perfección, la delicia del alma y de nuestra alma. La de nuestro Señor pues embelesada, la nuestra igual, en medio de nuestra ceguera. No podemos amarla con la profundidad que Él, porque estamos ciegos, estamos muy limitados en nuestro entendimiento después del pecado. Pero cuando por gracia de Dios nos es concedido asomarnos a su belleza integral, no podemos menos que quedar enamorados de nuestra madre. Es la mujer con una corona de 12 estrellas, según la narración del Apocalipsis, sobre su cabeza. Los 12 apóstoles, pues allí las 12 tribus, es el pueblo de Israel, la iglesia asentada en 12 columnas, los 12 apóstoles. Es la mujer pues con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, modelo de la gloria de Dios, espejo de la luz eterna de Dios, y cuya presencia sobrepasa en belleza todas las cosas creadas, las del cielo, las de la tierra, las constelaciones del cielo. No, todo lo creado. Si el universo material es hermoso, el espiritual lo es mucho más. Y en el cielo y la tierra ella es madre
Madre de Dios, Madre nuestra, Reina del cielo y de la tierra. Esa es nuestra Madre Santísima. Ella es el vaso de la verdadera luz del Verbo hecho carne que ha vivido entre nosotros. Ella es la gracia. La gracia es más dulce, dice el canto del salmista. Ella es el tema del gozo del Señor, su honor y su orgullo. Ella es la puerta del cielo, que muestra a sus hijos cómo entrar en ese reino. Es la obra maestra de Dios. La consoladora, miren de quién, de nuestro consolador. Y la corredentora con nuestro corredentor. Y por si fuera poco, y para ya dejar lleno esta imagen con que queremos quedarnos siempre, la esposa del Espíritu Santo, Madre de Cristo, la margarita más exquisita salida de la mano del Padre, Madre de Cristo y esposa del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia también hablan de la maternidad espiritual de la Virgen para todos nosotros. Todos los mariólogos observan justamente que en los comienzos de la Iglesia el papel de la Virgen casi no se tocó. Se hablaba siempre y por razón y razones obvias de todo lo inherente a Cristo, la divinidad de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, y el tema de la maternidad de la Virgen respecto a los creyentes se vivía, pero sin expresarlo. Aún se sentían demasiado pequeños para llamar a la Madre de Dios Madre nuestra. Pequeños los argumentos, pequeños para poder entender que la Madre que elige el mismo Dios para él no la puedan conceder. Y ahí se prefirió presentarla como aparece en el Evangelio, como Jesús, Madre del Salvador, la llena de gracia, la Virgen protectora. El Concilio Vaticano II cita con frecuencia a los santos padres y toma temas tratados por ellos, donde se refieren como la nueva Eva, Madre de los vivientes, y como figura e imagen de la Iglesia. Los primeros padres escritores de la Iglesia, por ejemplo, San Justino, Tertuliano y San Irineo, hablan no explícita, pero implícitamente de ella, a través de conceptos, sobre todo, se refieren mucho a la Virgen como la nueva Eva, María, la nueva Eva. Y está asociada también al nuevo Adán, Jesucristo, y con él es causa de nuestra salvación. San Irineo dice, San Irineo que vivió del año 130 al 200, este padre de la Iglesia y obispo de León, escribió: lo que Eva perdió por desobediencia, María lo salvó con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para ella y para todos sus hijos. María, al permanecer fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para ella
y para todos sus hijos. San Efrén el Sirio, que vivió del año 306 al 370, era un monje y diácono en la ciudad de Edesa. Invoca a la Virgen como a una verdadera madre y dice que la intercesión de María es omnipotente. No se les olvide que omnipotente es solo Dios, pero ella, la Iglesia la declara como la omnipotencia suplicante, porque todo el poder del Hijo lo obtiene por vía de súplica. Dice, la intercesión de María es omnipotente ante su Hijo, porque es la intercesión de una madre. Ella es la esperanza de los que desesperan, la única abogada y auxilio de los pecadores, la segura salvación de todos los cristianos. María no deja nunca de volver a nosotros sus ojos maternales. Miren lo que dicen todos estos padres de la Iglesia. San Epifanio, que vivió del año 315 al 403, pues es un escritor cristiano, obispo de Salamina. Él habla explícitamente, o sea, no implícita, sino explícitamente, de la maternidad espiritual de María, llamándola madre de los vivientes por su influjo maternal en nuestra regeneración como miembros del cuerpo místico. San Juan Crisóstomo, que vivió del año 349 al 407, obispo, padre y doctor de la Iglesia, lo conocían como boca de oro. Llama a María Madre nuestra en esta oración: Dios te salve, Madre de Dios y Madre nuestra, cielo donde reside Dios, trono desde el cual dispensa el Señor sus gracias. Ruega siempre a Jesús por nosotros, a fin de que por su misericordia podamos alcanzar perdón en el día del juicio y la gloria bienaventurada por toda la eternidad. San Agustín, que vivió del año 354 al 430, obispo, padre y doctor de la Iglesia, ve en la Virgen a la Madre que con caridad hace nacer a los fieles para la Iglesia y engendra a los miembros para la cabeza y con la cabeza. María es la madre de la unidad, cabeza y miembros, que somos nosotros, porque cooperó con su caridad al nacimiento de la Iglesia de los fieles, que son los miembros de su cabeza. San Agustín, en esta relación entre María y la Iglesia, ahí establece el fundamento de la maternidad espiritual de los dos: la caridad, el amor de la Virgen hacia Jesús y hacia nosotros. Hace de la madre de la cabeza también la madre de los miembros, de tal modo que la maternidad espiritual de ella se prolonga en la Iglesia. Eso dice San Agustín. San Pedro Crisólogo, que vivió del año 406 al 450, fue obispo, padre y doctor de la Iglesia, dice que si de María, que el sí de María la hizo al mismo tiempo Madre de Dios y Madre de los vivientes. Ahí en una síntesis breve, miren qué hermosa frase en donde envuelve esta maternidad de Cristo y nuestra. San Ildefonso de Toledo, del año 607 al 667, fue obispo, doctor y uno de los últimos padres de la Iglesia.
en su mejor obra acerca de la Virgen, la invoca de esta manera: ansío no verme nunca borrado de tu servicio. Para ser siervo devoto del Hijo, busco fielmente el servicio a la Madre, puesto que redunda en el Hijo todo lo que se le atribuye a la Madre. Miren, grábense eso que acaba de decir este padre de la Iglesia, San Ildefonso de Toledo. O sea, el honor que se rinde una madre se le está rindiendo al Hijo. La ofensa que se le causa a una madre se le está causando también al Hijo, para los que hablan mal de la Virgen Santísima, apartándose del magisterio, atribuyéndole ahí comercio carnal con San José y como madre de otros hijos fuera de Jesús o aparte de Jesús. Están cometiéndole un agravio al Hijo, que le hermoseó el Padre de manera especial, que nadie podía ser madre de ese Hijo sino la Virgen Santísima. Para eso se le preparó. Y nadie podía ser madre de Jesús sino ella. El relicario, con exquisitez, había adornado y creado al Padre para que fuera la madre de su Hijo. Que se graben bien los que tanto mal hablan a veces, o hablan con ligereza y necedad, sin asomarse a ver qué están diciendo. Que Dios les bendiga.